Vamos a orar a Dios para que nos ayude con la palabra. Señor Jesucristo, gracias por visitarnos, Dios. Tu presencia está entre nosotros, Señor. Muchas gracias. De veras que solo tú eres digno, Dios, de alabanza, de gloria, de publicar tu inmensa bondad, Señor, como leíamos en el principio y como dicen tus cantos, Señor. Gracias por todo, Dios. Ahora te ruego que nos ayudes con la palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo no soy nada ni nadie, Dios, y no puedo hacer nada, y no sirve de nada que estoy aquí parado, Señor, si tú no me ayudas con tu palabra, Señor. Si tú no ayudas a las personas que están aquí, Señor. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a todos nosotros a recibir tu palabra, Dios. Trabaja en nuestros corazones, Señor, y abre tú, Señor, el corazón de las personas, Dios, de hombres, de mujeres, de adultos y jóvenes, Señor, niños, Padre. Abre tú sus corazones y sus ojos para ver las maravillas de tu ley, como dice tu escritura. Y la gente se vuelva a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hoy vamos a tener un tema relacionado con los que hemos estado viendo acerca del arrepentimiento. Estos días hemos estado viendo temas acerca de la conducta de un pecador hacia el Señor, cómo debe de acercarse, reconocer que no está justificado delante de Dios, que Dios no viene por justos o personas que se creen justas. Dios viene por personas que reconocen sus pecados y saben que necesitan de Dios. Dios viene por personas que estén dispuestas a cambiar sus vidas para buscar a Dios. Dios no quiere que tú vengas a hacerte aquí una religión, lo hemos repetido 1000 veces y lo vamos a seguir repitiendo. Dios no quiere que vengas y te formes una religión. Dios quiere que tú le conozcas, quiere que tú te salves. Dios quiere que tú le conozcas a Él. Y hoy vamos a ver un tema referente al arrepentimiento. La semana pasada vimos acerca de una condenación, hablamos de la condenación. Ese tema hablamos la semana pasada, la condenación y una esperanza de salvación. Porque realmente es importante recordar y tener en cuenta que mientras Cristo no esté en la vida de las personas, no hay salvación. No hay salvación. Ahora, eso es muy importante. ¿Quién quiere encontrar esta esperanza de salvación? ¿Quién quiere salir de ese estado de condenación delante de Dios? ¿Quién tiene la disposición de decir, bueno, Señor, yo quiero entrar en tu casa, yo quiero ser parte de tu familia, yo no quiero ver que otros levantan las manos y yo sé y mi conciencia me dice que no puedo levantar mis manos porque no te he conocido? Yo quiero conocerte, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? El corazón del hombre puede tener muchos impedimentos para buscar a Dios, y el propio corazón es el mismo impedimento, es el principal impedimento. Uno mismo es el principal estorbo para buscar a Dios. Después de nosotros mismos sigue el diablo, pero el primer estorbo para buscar a Dios es uno mismo. Es uno mismo. No es el diablo el primer estorbo. No el diablo es la primera causa de que la gente no se vuelva a Dios. No, es uno mismo. Lo vimos la semana pasada. La gente decide amar las tinieblas que a Cristo. ¿Se acuerdan? La gente tiene voluntad propia de decidir. Yo prefiero esto que a Cristo. Y ese es el principal problema. Pero si alguno ha decidido buscar a Dios y no tiene idea de cómo, hoy vamos a ver un título llamado el verdadero arrepentimiento. El tema de hoy es el verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento según Dios? ¿Sí? ¿Cómo es este arrepentimiento? ¿Y qué uno tiene que hacer para tener un verdadero arrepentimiento? Si quieres buscar a Dios, tú tienes que reconocer que el arrepentimiento es esencial para encontrar a Dios. Es esencial para el perdón de los pecados. Y como vamos a ver más adelante. Hoy en día, el arrepentimiento es un tema que no se quiere tocar. El arrepentimiento es un tema que no se quiere tocar en las iglesias porque es un tema muy tosco. El arrepentimiento, llamar a las personas al arrepentimiento, es un tema muy tosco y que a muchas personas no les gusta oír. Y curiosamente, en donde más lugares se puede aborrecer este llamado, este mensaje, es en los templos. Este mensaje del arrepentimiento, el mismo Jesucristo dice que es más factible, es más fácil
Es más sencillo que una persona que esté en muchos pecados, en un adulterio, en una borrachera, una drogadicción, en la prostitución, no puede negar su maldad. Puede ser que ellos se conviertan aún más rápidamente que muchas personas que profesan algún tipo de religión. Y realmente el mensaje, y tristemente el mensaje del arrepentimiento, es más rechazado en las iglesias y en los templos hoy en día. Siempre ha sido rechazado este mensaje, y es el mensaje que hoy no se quiere hablar. Sin embargo, nosotros no podemos pasarlo por alto. Si queremos hablar todas las palabras y todo el consejo de Dios, tenemos que tocar forzosamente el tema del arrepentimiento verdadero. Y digo arrepentimiento verdadero porque hay falsos arrepentimientos. Hay falsas conversiones. Pero un arrepentimiento verdadero demuestra una actitud diferente que hace que tú te des cuenta de que eres diferente, hace que tu familia se dé cuenta que es diferente, que tus viejos amigos se den cuenta que eres diferente, porque el verdadero arrepentimiento tiene poder para transformar nuestras vidas a través del Evangelio de Cristo. Y esto es muy importante. ¿Por qué vamos a tocar nosotros del Evangelio? ¿Y por qué tenemos que tocar el arrepentimiento en el Evangelio? Porque es un tema que Jesucristo habló. ¿Sí? La Biblia dice en Marcos 1, 14 y 15. Dice la palabra: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Hubo un hombre que predicaba el mensaje del arrepentimiento, era Juan el Bautista. Y él decía: arrepentíos, arrepentíos. Ya el hacha está puesta a la raíz. Todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego, se corta y se echa en el fuego. Y ese era el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista, su mensaje no gustaba a las personas de su entorno de aquel momento. No les gustaba. No querían escuchar ese mensaje porque era muy tosco en la mayoría de los religiosos. Porque ellos venían: queremos bautizarnos, queremos el perdón de Dios, queremos el cielo, quiero el cielo, quiero perdón de Dios, bautízame, Juan. Y Juan les dice: serpientes, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a escapar de la ira de Dios o de la ira de venidera? Haced pues frutos dignos del arrepentimiento. Hagan pues frutos dignos de un arrepentimiento genuino. Y ese fue un mensaje que sacudió a la nación, sacudió al propio gobernador de aquella ciudad, porque aún Juan no tenía miedo de acusar al gobernador de decirle que él tenía la mujer de su hermano, estaba en adulterio. Cosa que llevó a Juan a la muerte, le cortaron la cabeza. Cuando Jesús se entere de que Juan fue encarcelado, dice la palabra: Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Son dos cosas que pide el Señor Jesús. La gente se salva con esto, y es muy sencillo: arrepentimiento y fe en el Evangelio. Arrepentimiento y fe en el Evangelio. Muchas veces las personas no se dan cuenta de que un arrepentimiento evangelio va más allá de lo que tú te imaginas. Un verdadero arrepentimiento no es tener un remordimiento falso. Un verdadero arrepentimiento no es que en una reunión tú derrames unas lágrimas y sigas viviendo igual. Un verdadero arrepentimiento no tiene nada que ver con dejar pecados escandalosos y no dejar los pecados internos. ¿A qué me refiero con esto? Un verdadero arrepentimiento no significa: se arrepintió el hermano. ¿Por qué se arrepintió? Porque antes era drogadicto, era alcohólico y era mentiroso. Ahorita ya no es drogadicto ni alcohólico, solo es mentiroso, pero ya no es drogadicto y alcohólico. Y eso tampoco es un genuino arrepentimiento, y por ende tampoco significa que sea salvo. Jesucristo vino diciendo que la gente se arrepienta, que busque a Dios, que es necesario este mensaje para la salvación. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed, arrepiéntete, arrepiéntete. Y muchas veces esta frase es motivo de burla. En el mundo es motivo de burla. Yo lo he escuchado que digan: oye, estás mal lo que estás haciendo. Y uno en forma de burla dice: arrepiéntete, pecador, dice. Pero no saben que ese bendito mensaje los puede salvar del infierno. Y en vez de tomar como juego la palabra de Dios, deberían de tomarlo seriamente para salvar sus almas. Ustedes salen aquí a la calle
o cualquier hombre que salga a la calle y tenga un accidente, su vida eterna va a depender muchísimo si tiene un verdadero arrepentimiento. Lo que sigue después de la muerte va a depender mucho si tú tuviste un verdadero arrepentimiento. No va a depender de cuántos años hagas en la iglesia, ni de qué cargo tenías en la iglesia, ni que tus padres eran padres cristianos. Va a depender mucho si tu propio corazón tuvo un verdadero arrepentimiento. Yo quiero que hoy entiendan esto. Si tú no tienes un genuino arrepentimiento, realmente tus esfuerzos para buscar a Dios son inútiles. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Puedes empezar a venir a este lugar. Puedes empezar a escuchar la palabra. Puedes hacer aquí 2, 3 años. Tú puedes pedir consejo, acercarte a un servidor y nos ponemos a platicar 1 hora o 2 horas. No importa el tiempo. Tú puedes agarrar y decir en qué puedo ayudar, en qué puedo servir. En una acción de gracias tú puedes decir qué puedo yo dar. Tú puedes decir, yo quiero aprender más de la Biblia, quiero saber más de la Biblia, y te aprendes la Biblia de pasta a pasta. Pero si no tienes un arrepentimiento verdadero, nada de eso sirve. Si no tienes un arrepentimiento genuino, que vamos a ver qué es esto, no sirve de nada todo eso. Lo más importante en este llamado a la fe y acercarse a Cristo es tener un arrepentimiento verdadero. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Vamos a ver Lucas 3:3. Dice la Biblia ya en Lucas 3:3. Lucas 3, versículo 3. Dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y él fue, dice, en la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Qué causa genera el arrepentimiento verdadero? El arrepentimiento verdadero es algo que va junto con el Evangelio y no lo puede separar. Está junto con el Evangelio. ¿Y por qué digo junto? Porque no se trata solo de arrepentirse, porque solo arrepentimiento no te salva. Como dijo Jesucristo, arrepiéntete y cree, arrepiéntete y cree. Pero si no hay un arrepentimiento verdadero, entonces no hay perdón de pecados. Si no hay un arrepentimiento de verdad, entonces no hay perdón de pecados. Y si tengo 30 años en la iglesia, pues has perdido tu tiempo 30 años, porque no has recibido el perdón de los pecados. Pero si yo he procurado tener un cargo en la iglesia, entonces has perdido tu tiempo en ese cargo, porque eso no te da el perdón de los pecados. Pero mi papá es el pastor de la iglesia, pues pierdes tu tiempo, porque Dios perdona a personas individuales y Dios tiene hijos y Dios no tiene nietos. Si tu papá o tu mamá es cristiano, tú te tienes que arrepentir personalmente para encontrar a Dios. Porque si el día del juicio llega, Dios va a agarrar a tus padres para el cielo y a ti te va a mandar al infierno. Si Dios llega y te agarra a tu esposo para el cielo, a ti mujer te mandará al infierno, o a ti mujer te llevará al cielo, y a ti varón que no has querido hacer caso a la palabra de Dios, te mandará al infierno, si no hemos tenido un verdadero arrepentimiento. Tener un verdadero arrepentimiento es esencial y no lo podemos excluir. Hoy en día es más fácil llegar a una religión, a cualquiera que tú vayas, y ya ni te conoce la gente y ya te dicen hermano. No saben si eres violador, no saben si eres ultrajador, no saben si eres ladrón, si eres defraudador. Tú entras en cualquier templo y ya te dicen hermano, bienvenido. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque ¿cómo está caminando cada quien? Es necesario tener un arrepentimiento verdadero. Sin arrepentimiento no hay perdón. Hechos 11:18. Vamos a ver bastantes textos. Les pido paciencia. Hechos 11:18. Dice la Biblia: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea que el arrepentimiento, junto con el Evangelio, el arrepentimiento verdadero, traen una vida. Traen vida nueva para el cristiano. Vida nueva para el hombre. Vida nueva para la mujer. ¿Estás cansado de la vida que llevas? ¿Estás harto de la vida que llevas?
Si tú puedes ver que tu vida es una rutina diaria sin sentido. Vas, te levantas, te lavas los dientes, te bañas, vas a tu trabajo, termina tu jornada de trabajo, regresas, comes, haces una que otra actividad en tu casa, te duermes, al día siguiente lo mismo, llega la quincena, cobras, y al día siguiente lo mismo, llega el año, y al día siguiente lo mismo, y sientes que tu vida está siguiendo un rumbo en el cual no hay más esperanzas que morir y terminar esta existencia. ¿O quieres tener una vida llena de satisfacción y de realización en la persona de Jesucristo? ¿O quieres tener una vida nueva? Si quieres tener una vida nueva, tienes que tener un verdadero arrepentimiento. Si quieres tener una vida nueva en Cristo Jesús, tienes que tener un verdadero arrepentimiento. La palabra dice que Jesucristo hace todas las cosas nuevas. Jesucristo hace todas las cosas nuevas. Y es necesario tener un verdadero arrepentimiento. Sin esto, entonces no hay vida. No hay vida. No hay vida para buscar a Dios. No hay vida para encontrar la satisfacción de seguir. ¿Cuántas personas yo conozco que su vida depende de placeres materiales? No son felices si no toman, no son felices si no se drogan, no son felices si no tienen amigos, no son felices si no tienen dinero en sus bolsas, no son felices si no pueden comprarse ropa lujosa. Yo me enteraba de una persona que tanta fue su depresión de endeudarse por adquirir lujos, que como creo que ya no pudo seguir con los lujos, pues mejor se metió a deprimirse en su casa y jamás sale de su casa. Una tristeza miserable. ¿Por qué? Por no disfrutar de las cosas materiales. ¿Qué clase de vida es esa? Hay gente que no cambia su vida. ¿Por qué? Porque por el miedo de qué dirán los demás y por la cobardía. ¿Por qué van a decir mis padres? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir de mí? Y la gente prefiere no tener la vida que trae Cristo, el agua de vida que abunda constantemente, que no se acaba, la satisfacción, todos los días despertar y sentir que todos los días es nuevo. Gracias a Dios, aunque hagamos lo mismo, sabemos que un día es nuevo y hay cosas que pueden pasar que no sabemos, que Dios puede poner en nuestro camino. Porque la palabra dice que los hijos de Dios son como el espíritu, son como el viento, que no sabe de dónde viene, no sabe dónde vas. Así es el cristiano. Su vida no está basada en una rutina fastidiosa, sin motivo y sin sentido. El cristiano sabe que en cualquier momento Dios puede poner algo delante de él para hacer que puede cambiar totalmente el curso de su vida. ¿Por qué? Porque Dios así hace con sus hijos. Y Dios va a suplir todas sus necesidades. Nosotros tenemos que ver claramente cómo es la actitud de un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Vamos a ver allá en el libro de Jonás, Profetas Menores. Jonás. Capítulo 3. Dice desde el versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella ciudad grande, y proclama. Proclamar es gritar, es predicar en voz alta, es exclamar así fuertemente. Proclama en ella el mensaje que yo te voy a decir. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, este es el mensaje de Jonás: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje, si te fijas, no dice Dios te manda que te arrepientas, Dios te manda que te conviertas. Si te fijas, no hay nada de eso. Simplemente era condenación. Ya tus días, Nínive, están contados, vas a morir, porque el pecado de Nínive era grande. Dice el versículo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor.
hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé aliento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértese cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La semana pasada vimos de que todos los que no han conocido a Cristo tienen una condenación. Hay un mal en la palabra que se llama castigo eterno, que se llama infierno, que Dios ha dicho y ha establecido que van a tomar todos, y todos van a probar de esa copa en el día de la ira de Dios. Es un mal que ya está establecido para todos nosotros. Pero si te arrepientes, Dios se apartará del mal que te había dicho que te iba a hacer. ¿Cómo se arrepintió Nínive? Pues ellos, cuando escucharon el mensaje, ellos no escucharon: arrepiéntete, conviértete, deja tus pecados, Dios te ama. Ellos no escucharon eso. Ellos simplemente dijeron: Dios va a destruir la ciudad, y están contados sus días. Y dice que Nínive era de 3 días de camino. O sea que si tú te paras a la entrada de Quimbilá y caminas hasta el centro, creo que no te lleva ni 2 horas, ni 1 hora te lleva a caminar. Pero la ciudad de Nínive era tan grande en extremo que para llegar a cruzar la ciudad te llevaba 3 días. Y mientras Jonás pasaba esos 3 días, Jonás decía a toda la gente, y en todas las cuadras, y en todas las esquinas, y en todas las colonias: Nínive va a ser destruida, Nínive va a ser destruida, Dios va a destruir a Nínive, solo tienen 40 días, sus días están contados, Nínive va a ser destruida. ¿Cómo tú reaccionarías si Dios te dice, si apareciera un ángel y te diga: oye fulano, oye mengano, oye tú hombre, oye tú varón, oye tú mujer, quiero decirte que de aquí a 40 días tú vas a morir, porque Dios ha visto tu pecado y vas a morir? Yo te aseguro que tendrías un arrepentimiento como este. Yo te lo aseguro. No estarías jugando con Dios. No estarías diciendo: le buscaré o no le buscaré. No estarías pensando: es que no puedo porque me da trabajo, no puedo porque me han lastimado, no puedo porque es bien difícil, no puedo porque mis amigos se van a reír. No te va a importar nada. No te va a importar si tus amigos se ríen de ti. No te va a importar lo que hayas sufrido. Tú vas a decir: solo tengo 40 días. Y cuando terminen los 40 días, si no me he arrepentido, me iré al infierno. ¿Cómo el verdadero arrepentimiento? Dice que cuando ellos escucharon el mensaje de la destrucción, el mensaje de la condenación, ellos mismos se dieron cuenta: pues vamos a ayunar a Dios, vamos a ayunar. ¿Qué es ayunar? Ellos dejaron de comer. Dejaron de comer. Si ese día, imagínate, ¿no?, que fueran mexicanos, iban a comer una cochinita bien rica, y escuchan: te vas a perder, en 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Y si ibas a almorzar potaje, y si ibas a cenar relleno negro, tú ibas a hacer a un lado todos esos gustos, y te ibas a quedar sin comer, pues, porque Dios tiene mis días contados. Y esto llegó hasta oídos del rey. Y el rey, con sus vestiduras reales, ¿qué estamos haciendo? Se despojó de sus vestiduras reales, se puso ropa de cilicio como los demás, que es como si tú te vistieras con algo que te raspara, que te picara la piel. Y eso era para que no te olvidaras de que estás mal delante de Dios, te tienes que arrepentir. Y se sentaban en cenizas, y ellos decían: nadie guste nada. Animales, hombres, mujeres, nadie guste nada. ¿Quién sabe si Dios, dice, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Nos vamos a arrepentir. Si Dios decide perdonarnos, qué bueno. Y si no, también. Y esa debe ser la actitud de un verdadero arrepentimiento. La actitud de un verdadero arrepentimiento es así: yo me voy a arrepentir a Dios, y aun si Dios me mandara al infierno, es justo, porque yo estoy mal, porque yo he pecado, porque yo he hecho cosas escondidas, sucias delante de Dios, que solo yo sé y Dios sabe, y nadie sabe, solo yo las sé. Y solo yo he hecho esas cosas malas, y Dios sabe que merezco castigo, y yo también lo sé. Y me voy a arrepentir de todo corazón. Y quién sabe si Dios me perdona, pero yo me arrepiento. ¿Te das cuenta que el arrepentimiento no es interesado?
¿Te das cuenta que el arrepentimiento no es me arrepiento y tú me perdonas? Es me arrepiento, Dios, porque es lo justo. Me arrepiento, Dios, porque tú eres Dios y yo soy una criatura, soy tu criatura y yo me atreví a pecar contra ti. Yo me atreví a ofenderte a ti. Así que si me castigas, eres justo, Señor. Es tan sencillo como esto. Como un hombre que viola a una niña. Después de que viola a una niña, lo llevan, si fuera a Estados Unidos, si fuera a otro tipo de ciudad, si fuera un violador múltiple, lo lleva a una ciudad en Estados Unidos que está permitida la pena de muerte. Y ahí alguien le llega y le predica a Cristo. Y este hombre se arrepiente de sus pecados. Él no va a decir, Dios, sálvame de mi castigo, sálvame de la silla eléctrica, sálvame de la inyección letal para que no muera. No. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, dices, perdóname, Señor. Te encomiendo mi alma, Señor. Y lo que voy a recibir es justo. ¿Sí o no? Claro que sí. Ni las autoridades dirían, bueno, ya se arrepintió, vamos a soltarlo. Violó a 50 niñas, no importa, ya se arrepintió, vamos a soltarlo. Eso ni las autoridades lo hacen. Pero Dios, que es grande en misericordia y que la bondad de Dios es inmensa, es magnífica, la inmensa la de Dios, tan alto como son los cielos, tanto que no ves el extremo del mar, ni la anchura de lo que existe allá afuera. Más grande que eso es la misericordia de Dios, que aún en eso puede perdonar Dios el pecado, sin dejarlo, sin castigo. Porque Dios no es injusto, el castigo cayó sobre Cristo en la cruz. Dios puede decirle a cualquier pecador, independientemente de la magnitud de su pecado, perdonarlo y olvidar todas sus culpas. ¿Por qué? Porque ha decidido creer el mensaje de Cristo y arrepentirse. ¿Qué dijo Jesús en su mensaje? Arrepentíos y creer. Arrepentíos y creer. Arrepiéntete, ¿qué es? Deja tu culpa. Y el castigo, Señor, ya cayó sobre Cristo. ¿Y mi pecado cómo va a ser castigado, Señor? Por cuanto creíste y te arrepentiste. El castigo, tu castigo, cayó sobre el Hijo, sobre mi Hijo, en la cruz, por ti. No debes nada. Es muy importante nosotros entender esto, porque el verdadero arrepentimiento es algo muy serio, y si no hay esto en tu vida, pierdes tu tiempo. La Biblia dice claramente cómo la actitud del hombre tiene que ser muy intensa. Escuche lo que te digo, no solo de emociones, pero tiene que ser muy intensa. Tiene que ser un ardiente deseo. Dice el versículo 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Clamen a Dios fuertemente. Y no solamente clama, perdóname Dios, perdóname Dios, perdóname Dios. Hay gente, yo he visto gente que me ha tocado visitar otras iglesias, que llega la gente y, oh Dios mío, perdóname, ya están derramando sus lágrimas de cocodrilo. Y cuando salen de ahí es para hacer cosas peores. No solamente es llorar, no solamente es clamar. Clamen a Dios fuertemente, dice, y conviértase cada uno de su mal camino. Esto es el arrepentimiento. Conviértase cada uno de su mal camino. La palabra arrepentimiento significa cambio de dirección, cambio de mentalidad. No significa un proceso un proceso de purificación, un proceso de decencia. No significa eso. Es un cambio. Es un cambio. ¿Sí conocen los apagadores de los focos, verdad? El foco está prendido, le haces, se apaga, se prende. Otra vez, se apaga, se prende. No hay punto intermedio. No hay punto intermedio. O es luz o es tinieblas. En la búsqueda de Dios verdadera no hay medias tintas. No hay vaciladas, como diría mi abuelo. No hay vaciladas. En la búsqueda de Dios no hay medias tintas, no hay grises, sino blanco y negro. Y el arrepentimiento verdadero, por eso digo que es intenso, porque de lo que tú haces te hace tener un cambio radical y fuerte de dirección, del griego metanoia, que significa cambio de dirección, cambio, giro de 180 grados, no giro de 360 porque quedas en la misma posición. Es un giro de 180 grados. Si caminabas para este lado, en tu arrepentimiento te volteas, le das la espalda a tu antiguo camino y te empiezas a caminar en el camino que a Cristo le agrada, que a Dios le agrada. Ese es el arrepentimiento genuino.
El arrepentimiento genuino es cuando tú ves todo lo malo que a Dios le desagrada y tú mismo decides darle la espalda al pecado, darle la espalda a los vicios, darle la espalda a las mujeres que te invitan al pecado, a los amigos que te invitan al pecado y te van a decir, te van a tachar, eres religioso, eres monje, eres cura, eres monja, y no te va a importar porque tú sabes que tus días están contados. Tus días están contados, ¿tú lo sabías? No te estoy amenazando, pero aquí todos nos vamos a morir. ¿O tú no te vas a morir? No, creo que todos nos vamos a morir algún día, ¿no? Tus días están contados. Dios tiene en sus manos el número de tus días. Y solo la misericordia de Dios hace que esos días no sean más cortos. Esperando que te arrepientas. Esperando que te conviertas. Dios sabe todos tus secretos. Dios había contemplado a Nínive y la vio reprobada. Y le mandó una condenación. Pero Dios al mandar a Jonás a advertirle, es una muestra de amor. Es una muestra de amor. Porque Dios sabía que ellos se habrían de arrepentir. Dios sí lo sabía. Jonás también lo sabía y por eso no quería ir. Jonás también lo sabía. Y cuando ellos se arrepienten, Dios, entonces ¿qué pasa? Del castigo que Él tiene que ejecutar, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque se compadeció. Escucha estas palabras. Dios se compadeció de los pecadores. Dios destruye a los pecadores, pero Dios se compadece de los pecadores. Aquí tenemos un ejemplo claro de qué es un arrepentimiento genuino. En la Biblia hay más ejemplos, pero a mí me llama mucho la atención el tema de Nínive porque es muy radical. Es muy radical. No hubo de que no, si tú no ves, aquí no hay nada de que, pues vamos a pensarlo, ¿no? Bueno, creo que tiene razón, vamos a considerar su mensaje. Gracias, Jonás, por tu mensaje, pero vamos a pensarlo mejor. No hubo nada de eso. Hubo un cambio de actitud radical, es un cambio total. Vamos a buscar 2 Corintios 7 y vamos a ver las características de cómo es un arrepentimiento genuino. ¿Cómo es un arrepentimiento genuino? ¿Cómo es un arrepentimiento de verdad? Acabamos de ver que es un cambio muy intenso, porque viene de lo profundo del corazón. Tú sabes que ofendiste a Dios. Tú sabes que aunque te arrepientas, si Dios quiere, te perdonaría. Sin embargo, el llamado del Evangelio es diferente en ese punto con los ninivitas. Que en el Evangelio sí te dice, si te arrepientes, yo te perdono. En el Evangelio de Dios sí te dice, si tú te conviertes, yo te perdono. En el Evangelio te dice, si tú te conviertes de tu mal camino, tú vas a ser mi hijo y yo voy a ser tu padre, dice Dios. La única diferencia que hay con el mensaje de los ninivitas. Al mensaje de los ninivitas, su único mensaje fue, te vas a perder. Pero en el Evangelio Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, sí te da la esperanza. Vamos a ver allá en 2 Corintios. Capítulo 7, versículo 8. Dice, características de un arrepentimiento verdadero. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque aunque os contristé, ¿qué es os contristé? Aunque te hice estar triste, aunque yo te hice estar triste, con la carta que yo te escribí. Pablo escribió una carta y cuando los hermanos leyeron esa carta se sintieron muy tristes. ¿Por qué? Porque estaban cometiendo muchas faltas. Y la carta fue dura, aparentemente fue dura. Pero esa carta que ellos recibieron fue para bien, dice. Porque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. O sea que cuando uno se arrepiente de verdad, tiene que haber un síntoma: tristeza. Tristeza. Cuando tú estás en un arrepentimiento verdadero, tú puedes tener un semblante normal, puedes sonreír platicando, pero desde lo profundo de ti, y hay veces se expresa en el rostro tristeza. Tristeza, ¿por qué? Como los ninivitas. Eso de quitarse las ropas reales, ponerse ropa áspera, sentarse en cilicio
y clamar fuertemente, Dios, ¿qué está demostrando en el exterior? Tristeza, angustia, dolor. Y en un arrepentimiento verdadero debes de tener tristeza por tu pecado. No debes estar feliz por tu pecado. Los pecadores celebran el pecado. Celebran si se toman más cervezas que los demás. Celebran si han tenido más mujeres que los demás. Celebran si se han divorciado más veces que los demás. Los pecadores celebran el pecado. Pero tú, cuando entiendes que estás mal delante de Dios, tú debes de tener tristeza. Versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. O sea, tú me estás diciendo que tengo que estar triste. No, el cristianismo es estar muy gozoso, sí es cierto. El cristianismo es gozo, y en Jehová hay plenitud de gozo, pero no sin un arrepentimiento verdadero. Primero a través del arrepentimiento, y luego vendrá el gozo. Primero a través del arrepentimiento, dice ya, porque habéis sido contristados según Dios. Ese arrepentimiento, ¿quién lo produce? Lo produce el hermano, lo produce la iglesia, lo produce un proceso. Ese arrepentimiento viene de Dios. Dios te dice en tu corazón y Dios te dice en tu mente: mira que has hecho mal, mira cómo te has portado delante de mí. ¿No te ha pasado a veces, o los que hemos conocido a Dios, que te ha pasado de que en el principio, cuando buscabas a Dios, Dios te decía en tu corazón: ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando? ¿Vas a seguir ofendiendo? Nunca vas a entregar tu vida a Dios, que te ha amado tanto. ¿Y eso qué hace? Hace que te entristezcas. Pero también viene el diablo y te dice: no es para tanto, no pasa nada. Y te vuelves a alegrar en tu carne, ¿no? Y te olvidas de Dios. Pero esta tristeza la produce Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Repito, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, hay otra tristeza. Y esa otra tristeza no es de Dios. Es una tristeza mundana, es una tristeza diabólica que te va a llevar a la muerte. ¿Y cuál es la tristeza según Dios? Cuando tú ves: estoy mal, y Dios dice: arrepiéntete, vuélvete a mí. Dios, ayúdame, Señor, a esforzarme, a buscar tu presencia, tu rostro, a dejar mis pecados, ayúdame. Y ahí empiezas a caminar. Pero ¿cuál es la tristeza del mundo? ¿Cuál es la tristeza del mundo que produce muerte? Es que yo creo que Dios no me va a ayudar. Yo creo que Dios no me habla. Yo creo que Dios no. Es que no entiendo la Biblia cuando me da mucho trabajo. Y Dios nunca me va a perdonar. Eso no es de Dios. Y eso no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice: te vas a perder, pero que arrepiéntete y cree, Cristo te va a salvar. Te lo dice el Espíritu. Pero si escuchas otra voz que te dice: te vas a perder y te vas a perder, y Dios nunca te va a perdonar, y tú dices: sí es cierto, Dios no me va a perdonar. ¿Qué cosa tan absurda? De en vez de hacerle caso a la voz de Dios, le hagas caso a la voz de tu propio corazón, a la voz del mundo, a la voz del diablo. Porque Dios sí quiere perdonar. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. Aquí están las pruebas de que esa tristeza que te produjo un arrepentimiento verdadero es de Dios. Aquí están las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué solicitud produce en vosotros? ¿Qué solicitud? ¿Qué solicitud? Es rapidez. Solicitud es ser rápido. En un trabajo se busca gente solícita, gente rápida. Si alguien se contrata para la limpieza y yo te voy a contratar para que hagas la limpieza en la empresa, y viene la persona con su escoba así arrastrando, y en vez de que haga la limpieza se pone a jugar con su celular, se le ve vacilando, se le ve hablar por teléfono, riendo, y pasa el dueño del trabajo y ve que el negocio sigue siendo un cochinero, entonces esta persona no es apta para el puesto, aunque sea limpieza, y va para afuera. Y de repente viene uno que: Señor, necesito trabajo. Y bueno, te voy a dar a ti el trabajo, pero no me dejes mal como el anterior. No, Señor. Y sin decirle nada, sin decirle: oye, ponte a trabajar, sin decirle nada, él agarra la escoba, empieza a barrer, empieza a limpiar, levanta las cosas y hace las cosas. Y un patrón, como en muchos lugares, dirá: este es un buen empleado. ¿Por qué? Porque es solícito.
es rápido. Y un arrepentimiento verdadero produce en las personas solicitud. ¿Y qué es solicitud? Es rapidez para dejar los pecados. Es rapidez para obedecer a Dios. Es la persona que entiende una verdad de Dios y se da cuenta que está mal lo que estaba haciendo y así obedece a Dios. Es una persona que lee que los ídolos están mal, agarra a sus ídolos y los tira a la basura. Es una persona que lee que a Dios no le gusta la inmundicia y decide cortar con la televisión porque no puede evitar ver la televisión. Es una persona que ve que en cierta manera sus relaciones en las amistades le llevan al pecado, a la borrachera, a los vicios y decide cortar con eso. Sin que nadie le diga nada, porque entiende que Dios se lo dice. Dios se lo dice en su palabra. Nadie me dijo, nadie me obligó. No, a ti te pega tu esposa, por eso no vas con nosotros al antro. A mí no me pega nadie. Dios dice que está mal. Y si yo me voy ahí, no me va a ver mi esposa, que me va a ver ahí es Dios. Y tú cortas. Y eres rápido, solícito, rapidez. Rapidez para dejar lo malo. ¿Cómo me doy cuenta que no tiene un arrepentimiento para una persona? Cuando yo no veo solicitud. Yo no soy Dios, pero Dios ha dejado muestras de un verdadero arrepentimiento. Yo no soy Dios. Y muchos de los que estamos aquí no somos dioses. Pero ¿cómo nos damos cuenta cuando alguien quiere buscar a Dios de verdad y cuando alguien no? Cuando no vemos ni siquiera el primer punto, solicitud. No lo vemos. No lo vemos. Si fueras como los ninivitas y tú llegaras arrepentido a tu casa y vieras tu refri y vieras las caguamas, tú dirías, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy destruyendo mi persona, mi ser. ¿Qué estoy haciendo con esto? Con esos vicios, con mi familia, con mi pecado. En vez de gastar esa basura, lo puedo gastar en cosas de mi familia o para el reino. ¿Qué estoy haciendo? Y vas a agarrar tus porquerías y las vas a romper. ¿Por qué? Porque la indignación de Dios entra a tu vida y te hace actuar rápido. Porque el Espíritu Santo desea salvarte con mucha urgencia y con mucho fervor y con muchos celos desea salvarte Dios. Porque Dios te ama y no quiere que te pierdas. Dios quiere que entregues tu vida a Él. Dios quiere que te entregues a Él. Y Dios fue solícito para salvar. Jesús no fue titubeando en la cruz. No, dame chancecito, ahorita voy. No, pero tienes que ir con nosotros, Jesús, estás arrestado. No, permíteme, dame tiempo. Es que me va a doler la cruz. No, Jesús no dijo eso. Jesús estuvo bien dispuesto para nuestra salvación. Y cuando salían a defenderlo, cuando salía ahí Pedro para estorbar el arresto de Jesús, Jesús dijo, no. La copa que me dio mi padre no la he de beber, la voy a beber y completita. Y se fue con sus verdugos. Y ahí estuvo solícito con sus verdugos, torturándole. Y le pusieron la corona de espinas y no puso resistencia. Y le pusieron un báculo y no puso resistencia. Y le escupían y no ponía resistencia. Y le hicieron cargar una pesada cruz a Jesús y no puso resistencia. Sabía que tenía que caminar al Gólgota y ser clavado de manos y pies en la cruz y ser burlado. Y Jesús no puso resistencia. Jesús fue rápido por nuestras almas. Jesús tuvo amor por nosotros y pensando en nosotros, Él fue solícito, porque si no, decía en su corazón, no se salvan. Jesús desea nuestra salvación con mucho fervor y con mucho amor. Y Jesús fue solícito en nuestra salvación. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, esa misma respuesta hay. Solicitud para ser rápido. Solicitud para hacer las cosas bien delante de Dios. Y esta es una característica de esto. Rapidez, disposición de corazón, solícito. No te engañes si no estás siendo solícito. Tú no tienes un verdadero arrepentimiento. No te engañes. No te engañes en venir a este lugar si tú no estás procurando dejar tus pecados urgentemente. Tú no tienes un verdadero arrepentimiento. Lo empezarás a tener cuando digas cambiar radicalmente. Y cuando Dios empieza a ver tu actitud. Así como el patrón ve, no, este sí es bueno. Corre a este y le da chamba al otro. Y si ve que es diligente, a lo mejor lo sube de puesto y le paga un sueldo mejor. Así es Dios. Así es Dios en este asunto. Eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mayor. Eres fiel en lo poco, Dios te pone más. No eres fiel en lo que tienes, Dios te quita lo que tienes y ve que sí es diligente y se lo da a Él. Puedes tú venir aquí, escuchar 1 año, 2 años la palabra de Dios sin tener un verdadero arrepentimiento, sin haber salvación en tu vida. Y puede venir una persona que aquí está buscando a Dios y se salva en 1 mes o en 2 meses. Ay, ¿qué pasó? ¿Y por qué Dios? ¿Por qué Él sí y yo no? Pues yo te diría, pues no ha sido solícito.
Es como que vayas a un trabajo y tú te pases jugando con tu celular, o te pases ahí perdiendo el tiempo, o te pases ahí perdiendo, amontonando el trabajo, dejándolo pendiente y no haces lo que tienes que hacer. Y tiene que estar el dueño detrás de ti. Oye, trabaja, haz tu trabajo, por favor. Oye, ya es mucho, por favor, deja esas cosas, deja de jugar eso. Yo he visto que en algunos lugares hasta arrebatan los teléfonos. ¿Por qué? Porque la gente no hace su trabajo. Pero de repente entra otro que le llaman por teléfono, y a lo mejor guarda o después responde o qué sé yo, y hace lo que tiene que hacer y deja listo el trabajo, termina la jornada de 8 horas que hay para trabajar, y cuando termine el día su trabajo está listo. Cuando termine la semana, su trabajo está listo, y dice el dueño: tengo una vacante para un gerente. ¿A quién va a escoger? Pues al diligente. Y el perezoso puede tener envidias vanas, envidias inútiles. Ay, ¿por qué a él sí y a mí no? Simplemente por su falta de diligencia. Dios así es también. Dios es un Dios de administración. Dios es un Dios de orden. Y Dios ve que viene uno, pasa un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y no se convierte. Viene uno con el corazón quebrantado, diciendo: soy una basura, Dios, perdóname, Señor, quiero creer tu palabra. Y Dios lo perdona en 2 meses. Y luego lo ves gozando el amor de Dios, ves alabando a Dios con libertad, con alabanza, levantando las manos. Y dirás: ay, Dios, ¿por qué si le perdonas a mí? No. No es porque Dios tenga preferencias de nadie. Es porque Dios quiere ver solicitud. Dios quiere ver solicitud. Dios quiere ver solicitud. Otra característica: ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? Defender. ¿Qué defensa produjo en vosotros? Defensa es cuando alguien está en un juzgado y va a ser acusado, o va a ser alguien acusado, y tiene un defensor, un abogado defensor que va a dar argumentos en favor del que está defendiendo. Y una persona que se arrepiente tiene defensa. ¿Cómo es esto de defensa? ¿Qué significa defensa? ¿Te defiendes a ti mismo? ¿Tú te defiendes? El más claro ejemplo de este es el ladrón que murió junto a Jesús en la cruz. Cuando Jesús ya había llegado al monte de Gólgota y lo habían crucificado, dice la Biblia que habían 2 ladrones, uno a cada lado de él. Y uno le dijo a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y tú puedes leer y no vas a encontrar en el texto ni una sola respuesta de Jesús para él. Pero de repente el que estaba en el otro lado le dice al que le dijo eso a Jesús: ¿no tienes tú temor estando en la misma condenación? ¿No tienes tú miedo estando en la misma condenación? Ciertamente ciertamente nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Ahí empieza a salir la defensa. Yo estoy aquí porque lo merezco, pero este hombre, la defensa de Cristo, ningún mal ha hecho. Y cuando hay un arrepentimiento verdadero, hay defensa. Cuando tú dices: Dios, por eso si me mandas al infierno, es justo, Señor, porque Cristo murió y Él no debía haber muerto por mí, pero Él murió por mí. Y tú empiezas a defender a Jesús, empiezas a defender a Dios y la causa de Dios, y no te empiezas a defender a ti mismo. Es que no puedo dejar porque es que así me crié, es que así soy, es que no sé qué, es que esto, es que aquello, es que lo otro. Tú no te defiendes a ti mismo, no pones argumentos de ti mismo. Tú te desproteges y dices: yo soy culpable. El único justo es Cristo. El único que no debe ser crucificado es Jesús. El que debe estar en esta cruz soy yo, no es Jesús. Soy yo, no es Jesús. Y cuando hay un arrepentimiento verdadero, si alguien te dice: oye, es que tú eres bien egoísta, cuando estás en un arrepentimiento verdadero, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a agachar la cabeza, y si no lo dices, lo pensarás y dirás: si te estás arrepintiendo de verdad del pecado, dirás: es verdad. No te vas a defender. Es verdad. Es que tú eres bien esto, bien aquello. Es verdad. Si te dicen tus verdades en el mundo, no vas a decir: no, pero es que tú también eres aquello. No, pero es que tú también haces esto. No vas a buscar evadirte. Vas a decir: yo sí soy. Yo soy el culpable. Jesucristo es el justo. Yo soy el culpable. Jesús es el inocente. Jesús es el inocente. Dice: produjo entre vosotros defensa. Qué indignación lo que hemos hablado. Cuando uno se arrepiente, hay indignación. ¿Qué es indignación? Es un fuerte y ardiente celo dentro del corazón. Es un fuerte sentimiento de repugnancia hacia algo que nosotros mismos nos asquea, nos desprecia. ¿Y en qué sentimos esto? En nuestros propios pecados. En nuestros propios pecados.
Cuando Dios empezó a llegar a mi vida, yo me acuerdo que yo buscaba la Biblia para cuestionar la vida de otras personas. Pero cuando yo empecé a estudiar la Biblia, me daba cuenta que Dios decía, no cuestionas la vida de otros, cuestiónate a ti mismo. Cuestiónate a ti mismo. Y eso me llevó que de alguna manera pusiera yo una lista de todos mis pecados. Y cuando yo veía la lista de todos mis pecados que yo veía en la palabra de Dios, decía, yo soy una basura. Y causaba una indignación en mí. Yo soy esto, yo soy esto. Indignación es cuando algo te ofende. Indignación es cuando algo te indigna. Tú puedes sentir indignación si oyes que en las noticias una mujer parió un bebé en el baño y lo tiró por el inodoro o lo tiró en el bote de basura de la calle. Puedes sentir mucha indignación. ¿Cómo va a ser posible que una mujer haga algo así? Tú puedes sentir indignación cuando te sabes que un padre viola a sus hijas. Puedes sentir mucho enojo y mucho coraje. Y la palabra dice que cuando hay un arrepentimiento verdadero, hay esta característica también: indignación. Indignación por tus propios pecados. ¿Cómo es que yo he hecho esto? ¿Cómo es que yo no he buscado a Dios? ¿Cómo es que yo he perdido tanto tiempo? ¿Cómo es que yo he preferido el pecado? ¿Cómo es que yo he preferido el alcohol, el cigarro, mis amistades? ¿Cómo es que yo he preferido tantas cosas que a Cristo? ¿Cómo es que yo he preferido la basura y el estiércol que a Cristo? Y te das cuenta que has ofendido a Dios y te indigna porque sabe que eres tú. En el mundo los padres se ofenden, hasta ahorita, ¿no? Creo que todavía hay padres que se ofenden por esto. Que de repente la hija le salga con el domingo 7 o el muchacho le salga, ¿no? Con la sorpresa, ¿no? En el mundo hay todavía eso, ¿no? Que de repente, ¡pum!, sale el escándalo y se ofenden. Y se ofenden. Y eso es indignación. Porque hay enojo, porque hay indignación. Eso es por el escándalo. No solamente por eso te tienes que indignar. Vamos a ver más adelante que hasta por las cosas más ocultas que nadie sabe y que no hay escándalo, pero que tú bien sabes, hasta de eso te tienes que indignar. Tú sabes. Qué indignación, qué temor. Tú sabes las consecuencias que trae el pecado, la muerte, el sacrificio de Cristo, le costó la vida a Jesús tu salvación, y dices, ya no vuelvo a pecado. Qué temor. Temor de Dios también incluye la ira de Dios, el castigo eterno, la oportunidad que te da para tu salvación, y tú dices, voy a aprovechar esta oportunidad, no quiero el juicio de Dios. Qué temor. Dice la Biblia, qué ardiente afecto. Ardiente afecto es cuando la gente empieza a tener sentimientos buenos hacia las personas. Que si antes tenía enemistades, él va a procurar restituir, pedir perdón y llevarse bien con sus hermanos que tenía pleitos de años, con sus primos, con sus tíos, con sus vecinos que tenía pleitos de años. Va a buscar reconciliarse. Cuando vea necesidades, va a preocuparse por el necesitado. Va a tener un ardiente afecto. ¿Qué celo? Celo es cuando alguien se indigna también, pero tú vas a tener celos cuando la gente escuches a la gente hablar de Cristo blasfemamente, burlarse de Cristo. Tú te vas a indignar. Tú te vas a enojar. ¿Por qué? De un celo santo. Porque no puedes decir que Cristo ha muerto por ti y dejar que la gente se burle de Él. Qué indignación, qué celo y qué vindicación. Vindicación significa reparar las cosas. Esta es una verdadera característica de un arrepentimiento genuino. Qué vindicación, qué manera. Cuando dice qué vindicación, qué temor, qué ardiente afecto, es como decir qué manera de sentir un ardiente afecto, qué forma de sentir celos, qué tremenda solicitud hay en ustedes, qué tremenda manera de ser solícitos de ustedes hubo en el arrepentimiento verdadero. Y cuando dice qué vindicación, es como decir qué manera de reparar las cosas. Qué manera de reparar las cosas. ¿Reparar qué cosas? Tus enemistades. ¿Reparar qué cosas? Tus robos. Vas y devuelves lo robado. ¿Reparar qué cosas? Tu mal testimonio. ¿Reparar qué cosas? El pésimo testimonio que has dado de Cristo cuando te conocí en la religión. ¿Reparar qué cosas? Las relaciones en tu familia, con los seres que no tienes una buena relación. ¿Qué manera de reparar las cosas? Y la carta que produjo esa tristeza trajo en ellos todas estas características de un verdadero arrepentimiento. Si tú quieres tener un verdadero arrepentimiento y no lo tienes, ya sabes por dónde empezar. 2 Corintios 7, versículo 8 en adelante. Repásalo si quieres. Si tú quieres tener un genuino arrepentimiento, ya sabes por dónde debes de empezar. Ahí está.
Las características. Dios es bueno, ¿sí o no? Dios no te dice arrepiéntete y ve tú cómo lo haces. Dice arrepiéntete. Y si no sabías cómo, aquí está mi palabra. El que es pobre y humilde de espíritu y el que tiembla su palabra, lo va a hacer. Lo va a hacer. Estas son las características de un arrepentimiento genuino. Las características de un arrepentimiento genuino. ¿Por dónde empiezo entonces? ¿Por dónde empezamos? Tienes que empezar por oír el Evangelio. Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Escucha cómo dice la palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a decir Dios bendito sea tu nombre si ni le crees? ¿Cómo van a decir amén Señor, aleluya, santificado sea tu nombre Dios si ni le creen? Ven Jesús a mi vida. ¿Cómo le van a invocar si ni le creen? ¿Cómo le invocarán? Dice, en aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Romanos 10, 14. ¿Y cómo oirán sin saber, sin haber quien les prediquen? ¿Cómo vas a creer? Dice, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a invocar si ni le crees? ¿Cómo le vas a creer si no has escuchado de Él? ¿Y cómo vas a oír de Él si no hay quien te predique? Y yo creo que aquí tenemos todas estas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Tienes quien te predique en este lugar, a lo mejor en tu casa? Tú escuchas el Evangelio, tú has oído el Evangelio, pero a lo mejor te falta creer en Él y por último invocar su nombre. Estás atorado, ¿no? Estás atorado en el oír, en la predica, que te prediquen y oyes, te prediquen y oyes, te prediquen y oyes. Y no se pasó a la parte de creer. El primer punto es creer, es oír el Evangelio, oír el mensaje de Dios. ¿Cuál es el Evangelio? Muy sencillo, el versículo que todos ya sabemos de memoria, pero no sirve de nada si no lo crees. De tal manera amó Dios al mundo. Pon tu nombre ahí. Cuando dice el mundo, pon tu nombre. De tal manera amó Dios a Juan. De tal manera amó Dios a Jorge. De tal manera amó Dios a Felipe, a María, a Margarita. De tal manera amó Dios, pon tu nombre ahí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Jesucristo vino, murió por ti en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. 1 Corintios 15. Ese es el Evangelio. Jesús lo hizo por ti, por mí. Y Jesús lo hizo por ti y es lo primero que necesitas tú saber. Creo que no te falta predicación, creo que no les falta escuchar el Evangelio de Cristo. Y el primer paso sería oír este glorioso Evangelio. Y a lo mejor dirás, pero no veo ni un cambio, no entiendo, no comprendo. Ahí tienes la Biblia. Tú puedes abrirla en la palabra de Dios, en Juan 3:16, y decir, Señor, no creo esto. No lo creo. Y te estoy diciendo que lo digas no de manera de ofensa, sino de una manera genuina de decir la verdad. No lo creo, Señor. No lo creo. Lo sé de memoria. Lo sé desde chico. Desde chica lo sé, Señor. Pero no lo creo. Ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Y ruégale a Dios. Y ruégale a Dios. Y ruégale a Dios. Y vas a ver si si no lo encuentras. Si lo encuentras. Yo te aseguro que si encuentras a Dios. Si encuentras a Dios. Y Dios te va a hablar. Y Dios te va a decir, aquí estoy. Y te va a decir, yo he muerto por ti en la cruz para perdonar todos tus pecados. Y eso tú lo puedes escuchar en un lugar como este, o en el cuarto de tu casa, o en el patio de tu casa, meditando solo con la oración y la escritura. Lo puedes escuchar. Y ahí empezarás a creer de verdad.
Porque Dios está vivo. Dios no es un Dios muerto. Dios está más vivo que tú y yo. Primer paso sería escuchar el Evangelio. Segundo, tú tienes que conocer tus pecados. Conoce tus pecados. Vamos a ver algo que hemos visto las semanas anteriores. Lucas 5. Lucas 5, versículo 31. Lucas 5, 31 dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tú tienes que conocer tus pecados. No hagas como hacen algunos en la religión cuando van a orar según para arrepentirse: Señor, si he pecado, perdóname. No, no es si has pecado. Ya pecaste. Ya has pecado mucho. No es si he pecado. Ya pecaste un montón. ¿Cómo sabemos que hemos pecado un montón? Vamos a buscar ya Isaías 64. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. ¿Tú cómo te consideras delante de Dios? ¿Sano o enfermo? No, pues yo estoy sano. Si te crees sano y practicas el pecado, déjame decirte, no estás sano. Si te crees sano y no has confiado en Cristo, no ha cambiado tu vida, no estás sano, no estás sana. Luego dicen por ahí: Dios pide mucho, Dios pide mucho, Dios pide mucho. No, Dios no pide mucho. Dios pide lo justo. Dios pide lo justo. Es que Dios pide mucho. No, Dios no pide mucho, Dios pide lo justo. Versículo 5, Isaías 64, versículo 5. Dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Puede una persona que ha pecado mucho tiempo ser salva? ¿Puede una persona que ha pecado demasiado tiempo ser salva? ¿Tú sabes cuántos pecados? Si no lo sabes y quieres arrepentirte con Dios, empieza a conocer tus pecados. ¿Qué pecados? Pecados que dice la Biblia. Jesús dice: si tú te crees sano, no te vas a poder arrepentir, porque el arrepentimiento es para los que se saben culpables. El arrepentido dice: necesito salvación, necesito perdón, necesito médico. Y ese médico es Cristo. Pero si te sientes sanote, si te sientes vigorosa, hablando de espiritualmente, pues ¿cómo va a venir la salvación a tu vida? No te sientes culpable. Solo reciben la fe los que se sienten verdaderamente culpables. Y aquí vemos, bueno, si hemos pecado mucho, ¿podremos acaso ser salvos? ¿Podrás tú ser salvo acaso? Yo esa pregunta me lo hice cuando yo leí ese versículo, como que dije, ¿tendré la oportunidad de ser perdonado? Cuando tú indagas bien este asunto, la posibilidad de recibir el perdón de los pecados, te das cuenta de que fuera de Cristo no existe ni una oportunidad, ni una sola. La única manera que Dios te ha dado para perdonarte de todo es a través de Cristo. Que te arrepientas y que creas en su mensaje. ¿Podrás acaso ser salva? La única respuesta es Jesús. Jesús. ¿Sí? Y tienes que conocer tus pecados. ¿Qué pecados? Pecados que dice la Biblia. Vamos a ver rápidamente unos versículos. ¿Qué pecados? Vamos a ver Gálatas 5, 19 al 21. Rápidamente, porque son bastantes, no vamos a profundizar en esto. Pero aquí tienes unos pecados. ¿Me tengo que arrepentir de qué? Si tú no tienes de mucha memoria, pues agarra un papel y un lápiz. Agarra un papel y un lápiz y empieza a apuntar en tu casa o cuando estés a solas cómo eres delante de Dios. Y vas a empezar a conocerte a ti mismo. Y vas a empezar a verte como Dios te ve. Dice la Biblia, Gálatas 5, 19 al 21.
Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Adulterio es tener otra mujer que no sea tu esposa. Fornicación son relaciones sexuales prematrimoniales. También incluye pornografía, masturbaciones, etcétera. Lascivia, inmundicia es lo que ensucia tu alma. Lascivia es lujuria, deseos desenfrenados en cualquier tipo de placer. Idolatría, adorar imágenes, ídolos, estatuas, muñecos, muñecas, Virgen María, el Santo Patrono, la Santa Muerte, lo que tú quieras. Hechicerías es consultar al brujo, consultar al agorero, consultar al men, consultar al hechicero, consultar a cualquier persona que te haga un favor por dinero y no invocas a Dios. Eso es pecado. Enemistades, no te llevas con personas. Pleitos, tienes enemistades más fuertes. Gritos, palabras, celos, tienes un deseo amargo por lo que otros tienen. Iras, te revientas en tu carácter. Contiendas, discutes solo para ganar el punto, no tienes fundamentos. Disensiones, te gusta el partidismo, te gusta dividir a las personas, te gusta que la gente se ponga de tu lado. Herejías, agarras la Biblia y la usas a tu conveniencia. Envidias, sientes un enojo porque tú no tienes lo que el otro tiene. Homicidios, matar a una persona con cuchillo, con pistola, con piedra, con lo que sea. Pero también dijo Cristo que si tú odias a alguien en tu corazón, ya lo mataste, si también eres un homicida. Y también dice que la Biblia que los homicidas no tendrán parte en el reino de los cielos. Borracheras, ahí que te emborraches, tus caguamas, tu Tecate Light, tu 2X Lager, tu Sol, tu cerveza, tu cervecita, la fiesta del pueblo, el carnaval, lo que tú quieras, la cantina. Borracheras, también incluye la drogadicción, ese tipo de pecado. Todo lo que haga perder tus sentidos. Orgías son los bacanales, las fiestas desenfrenadas. Hoy orgías tiene un significado más fuerte, que son perversidades sexuales de múltiples personas. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, las orgías era un carnaval. Es un carnaval. Son bacanales, fiestas donde abunda el alcohol, la cerveza, la lujuria, el baile, las malas palabras, los insultos y un desorden. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué cosas semejantes son? Apocalipsis 21:8. Vamos a ver cosas semejantes a estas. Dice al final de este versículo, cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales yo os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican cualquier pecado de eso no se van a ir al cielo, se van al infierno. Y cuando dices conocer tus pecados, haz tu listita. ¿Te has emborrachado? ¿Has envidiado? ¿Has tenido celos? ¿Has odiado a alguien en tu corazón? ¿Has fornicado? Haz tu lista y vas a ver qué clase de persona eres delante de Dios. Y vas a darte cuenta que necesitas urgentemente el perdón de tus pecados. Haz de cuenta, has visto pornografía, has hecho cosas inmorales con tu cuerpo. Haz tu lista y vas a darte cuenta qué falto estás de pureza y cuánto perdón necesitas. Ahí está la lista. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cosas semejantes a estas, cosas semejantes a Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Dice la Biblia, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, un cobarde, ¿quién es? Alguien que le da miedo, el que dirán. Es que no busco a Dios porque me regaña mi papá. Es que no busco a Dios porque mis amigos se van a burlar de mí. Es que no busco a Dios por X o por Y, que sea cobardía. Los incrédulos les da trabajo creer el Evangelio. No quieren confiar en Dios. Y el pecado de la incredulidad es uno de los pecados más fuertes de la Biblia. ¿Por qué? Porque poner en duda la palabra de Dios es como decir, Dios, tú eres mentiroso, no eres digno de confianza. No eres digno de confianza. Los incrédulos, los abominables, los que hacen cosas perversas, los homicidas, ya lo hemos explicado, los fornicarios también, los hechiceros también, los idólatras y todos los mentirosos. Pues si en la lista anterior no había mentirosos, ¿has mentido alguna vez? ¿Cuántas veces? También estás ahí, necesitas perdón, necesitas salvación. ¿Mentías mucho? A Dios no les gustan las personas que sean de doble moral. Dios quiere personas íntegras. Es que si digo la verdad, hasta me van a correr, que te corran. Es la verdad. Es que si digo la verdad, puedo tener muchas consecuencias. ¿Te quieres arrepentir de verdad? Tiene un precio. Tiene un precio. Seguir a Cristo te cuesta. Y no te estoy hablando algo que yo mismo no haya hecho.
seguir a Cristo te cuesta. Y si tu padre y tu madre se van a volver en contra tuya y quieres buscar a Dios de todo corazón, te va a costar. Seguir a restituir lo que robaste, esperando que cualquier reacción del que tú le robaste, te va a costar. Es no radical el arrepentimiento. Sí es radical. Es radical. Es un mensaje que hoy no se quiere hablar. Y los mentirosos también tendrán su parte, dice el texto. Tendrán su parte. Vas a tener tu pedacito de infierno. Su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por mentir. Por mentir. Es que no soy violador. ¿Por qué me voy a arrepentir? Si no soy ni borracho, no soy ni borracha. ¿Has mentido? Tienes tu parte en el lago de fuego. ¿Necesitan perdón los mentirosos? También está el perdón. ¿Qué otra lista? Vamos a ver allá. Tienes que conocer tus pecados. Recuerda esto. ¿Cuál es el punto? Los pasos. Oír el evangelio. Tienes que conocer tus pecados. ¿Sí? Ya vimos esta lista de Gálatas, la lista de Apocalipsis 21, Romanos 2:16. Ahí están esas listas. Si la gente no se salva, no es porque Dios haya querido, sino porque no buscan en la Biblia. Romanos 2:16. Es más fácil que tú confíes y te acomodes escuchando a un predicador todos los domingos. Es más fácil a que tú busques la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas en muchos templos ni siquiera saben que estos textos existen. Muchas personas en muchas iglesias ni siquiera saben que estos textos existen, pero se conforman con lo que el pastor o el predicador les diga todos los domingos, y es para su muerte. Y Dios no quiere esto. Romanos 2:16. Dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Escúchalo bien. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Tienes que conocer tus pecados. Y en el día del juicio, tus secretos van a ser expuestos. En el día del juicio, ahí vas a ser expuesto, vas a ser expuesta. En el día en que Dios juzgará, por eso tienes que conocer tus pecados. Por eso tienes que arrepentirte. Conoce tus pecados. Dice la palabra ya en Romanos capítulo 1, versículo 29. Capítulo 1, versículo 29. Otra listita ahí. Dice: y estando atestados de toda injusticia, o sea, llenos de toda falta de rectitud, de fornicación, de perversidad, es una mente torcida, de avaricia, amor al dinero, de maldad, o sea, hacer maldades al prójimo, venganzas, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. ¿Qué son los murmuradores? Son los chismosos o las chismosas. Si tú eres dado a chismear, eso a Dios no le agrada. Detractores, son opositores del evangelio, aborrecedores de Dios, injuriosos, son calumniadores, soberbios, a mí nadie me enseña nada, altivos, es estar más elevado, menospreciar a los demás, inventores de males, son astutos para el pecado, para inventar males, desobedientes a los padres, hijos, aguas, desobedientes a los padres, necios, o sea, son tercos. Arrepiéntete y no te arrepientes, arrepiéntete y no te arrepientes. También aplica a los hijos: hijo, haz esto, arregla tu cuarto, arregla el patio, deshierva, y no quiere hacer, y no quiere hacer. Aparte de que es desobediente a los padres, es necio. Desleales, son traidores, sin afecto natural, ya ni tienen sentimientos normales, fraternales hacia su papá, hacia su mamá, hacia sus hermanos. Se tratan como extraños y se hacen maldades. Sin afecto natural, implacables, que si es posible descargan su ira y su enojo y su venganza sin ningún remordimiento, sin escrúpulos.
sin misericordia, no tienen compasión de las personas, ven a su vecino que tiene hambre y ellos tienen abundancia y no reparten. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solamente las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Ahí tienes otra lista. Y está 2 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Y está 1 Corintios 5. Y hay más listas. Hay más listas. Ahí están. ¿En cuántas calificas? ¿En cuántas calificas? Por eso es necesario que cuando hay un arrepentimiento verdadero, si tú quieres tener solicitud, empieza a conocerte a ti mismo. Empieza a conocer tu propio corazón. Y empieza a verlo como Dios lo ve. Como Dios lo ve. Dios quiere tu salvación. Siguiente punto. Vamos a brincar eso de conocer tus pecados. También vimos que tienes que confesar tus pecados secretos. Tus pecados secretos. No estoy diciendo que vengas aquí, estos son mis pecados con tus manteles, ¿no? Con tus cartelones. Estos son mis pecados. No estoy diciendo que hagas eso aquí. Dios sabe quién eres tú. El problema es que a veces ni tú sabes cómo eres. Como dice Jesús, ¿no? No he venido por los sanos. A ver, te crees sano. Y a lo mejor si te encontrases en 2-3 listas, en 2-3 ejemplos de pecados, ¿cuánto infierno no te toca? Imagínate, Dios te conoce. Si tú te has visto hoy en uno de esos, no yo te lo dije, ni yo lo adiviné. Es el Espíritu Santo que te lo está marcando porque quiere tu salvación. No quiere que tengas religión y te pierdas al final. Quiere que le conozcas. Él conoce tu vida y tus secretos. Así como me escuchas, Él lo conoce todo. Todo lo conoce. Segunda de Reyes, capítulo 15. Segunda de Reyes, capítulo 15. Tienes tú que hacer también un análisis de los pecados de tu vida. ¿Qué diferencia hay entre ese punto y el anterior? El anterior fue, tienes que conocer tus pecados. Bueno, es que uno dice, es que yo me acuerdo de mis pecados, es que, sí, ya me acuerdo. Ayer le menté a mi abuelito. Y la semana pasada le pegué a mi hermano y me enojé, no, estuvo mal. No seas ligero. No seas ligera. Cuando hablamos de conocer los pecados, ¿qué significa? Tienes que conocer los pecados de tu vida. De tu vida. O sea, ¿desde cuándo empezaste a pecar? Te voy a aclarar un punto. Puede ser que en tu búsqueda de Dios verdadera y genuina, puede ser que Dios te muestre la luz necesaria de tus pecados para tu salvación. La necesaria. O sea, ¿qué significa esto? Que posiblemente no te acuerdes de todos los pecados. Pero Dios sí te va a dar la luz necesaria para que tengas la convicción necesaria para decir de verdad y de la profundidad de tu ser, Dios, ayúdame. Dios, perdóname. Y puede ser que no incluya todos tus pecados. Pero Dios sí quiere que examines tu vida. Vamos a ver este ejemplo. Segunda de Reyes 15, versículo 9. Noten este versículo. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Dios menciona aquí un hombre que hizo lo malo y no se apartó de los pecados de otro hombre que era Jeroboam. Era un rey, reinado de Zacarías. Vamos a ver ya versículo 18, siempre en el mismo capítulo, pero el 18, otro rey, Manahem, el rey Manahem. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová en todo su tiempo, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que lo hizo pecar a Israel. Otra vez ya aparece Jeroboam. Versículo 24, el rey Pecaía. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Versículo 28, dice la Biblia. E hizo lo malo, el rey Peca, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Qué significa esto? Aquí habían pasado generaciones y generaciones y generaciones y generaciones, y Dios todavía se acordaba de los pecados de Jeroboam.
Y déjame decirte que si tú te mueres sin Cristo, van a pasar años y años y años y Dios todavía va a recordar tus pecados, porque no fueron perdonados. Dios va a recordar tus pecados. O sea, ¿eso qué significa? Que no debes de acordarte ligeramente de tus pecaditos de ayer, de hoy, de la mañana. Tú tienes que hacer un análisis y ser profundo en tu propio ser y decir, ¿cuándo empecé yo a ofender a Dios? Y te vas a acordar que desde que estabas en la primaria, ahí hiciste algo indebido. Que desde que estabas en la secundaria, te fuiste al salón de atrás a hacer algo indebido. En el baño, palabras, insultabas, lujurias, codicias y pornografía y un montón de cosas. Ahí te vas a acordar. ¿Por qué? Porque Dios no ve tus pecados de aquí a una semana. Dios ve los pecados de toda tu vida. Y Dios ve los pecados de generación en generaciones. Dios ve los pecados de tu vida, los pecados de tus padres, los pecados de tus abuelos y los pecados de todos ellos. Si Dios ve los pecados de tus padres y ve que están redimidos por Cristo, ahí para, pero se queda contigo. ¿Y entonces tú qué? ¿Te vas a convertir a Dios? ¿O qué? Imagínate, ¿no? Si habláramos de nuestra cultura mexicana y hablamos un poco de los mexicanos, ¿cómo dirían esos versículos? Y vamos a inventar un nombre. Vamos a inventar un nombre. ¿Qué no lo podemos inventar? Bueno, no sé, vamos a inventar un nombre. Manuel. José Manuel. Vamos a inventar un nombre. Aclaro, no conozco a ningún José Manuel aquí. Si hay algún José Manuel, no es intencional. Digamos que José Manuel vive muy mal delante de Dios. Y es adúltero, fornicario, mujeriego, borracho y todo esto. Y lo ven sus hijitos desde chico y se hacen jóvenes, adolescentes y también son mujeriegos, borrachos y adúlteros. Y lo ven sus nietos, que el papá es así y el abuelo es así. Y también los nietos copian el pecado de sus padres, de sus abuelos, y también son adúlteros, borrachos y mujeriegos. ¿Y Dios qué diría del bisnieto, del tataranieto? No se apartó de los pecados de su padre José Manuel. ¿Por qué? Porque este hombre hizo pecar a toda su generación. Así vivió el pecado. ¿Cómo está tu maldad influyendo a tu familia? Así Dios ve el pecado. Esos alcances ve Dios. Esos son los alcances que Dios ve. Cómo tu pecado va a afectar de generación en generación si no te arrepientes. Dios ve los pecados toda tu vida. Y por eso es importante hacer un análisis serio de nuestras vidas, de los pecados. Ya vimos, primer punto, oír. Segundo punto, conocer los pecados. Vimos unas listas. Tercer punto, tener vergüenza por los pecados. Isaías capítulo 1, versículo 16. Cuarto punto, tenemos que hacer el bien. Tenemos que aprender a hacer el bien. Ya estamos por terminar. No se desesperen. Isaías capítulo 1, versículo 16. Dice la Biblia: lavaos y limpiaos, lávate, límpiate, quita la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, como Dios dándote a entender. Yo lo he visto todo de ti. Nada de lo que has hecho me ha quedado oculto. Deja de hacer lo malo delante de mis ojos. Para la maldad delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Cuando tú tienes un arrepentimiento verdadero, tú tienes que aprender a hacer lo bueno. ¿No lo sabes hacer? Aprende. Aprende a hacer el bien. ¿Cómo? ¿De qué bien se refiere? Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio. Vas a buscar qué cosas son justas, que deberías de haber hecho y no las has hecho, que no deberías de hacer y las has hecho. Vas a buscar el juicio. Dice, y eso te va a llevar a una cosa: vas a restituir al agraviado. Restituir al agraviado, ¿qué significa? Que tú vas a devolver lo que robaste, vas a pedir perdón a quien ofendiste, vas a humillarte a quien tú humillaste y vas a tratar de reparar los daños. Es la palabra que decía vindicación, restituir. A la medida de tu maldad vas a restituir los daños. Les voy a decir una cosa, hermanos y amigos. Hay gente que buscando a Dios no ha podido restituir la maldad de su pecado. Ejemplo: una persona en un trabajo, limpiar casa de gente rica de Yucatán. Vio un anillo, lo robó. Resulta que el anillo vale 40,000 pesos. Nunca lo ha podido
lo había podido ni lo devolvió. Y yo no estoy diciendo no lo devuelvas, porque él sabía que lo tenía que devolver. ¿Sabes qué fue a hacer esa persona? Fue con el dueño y le dijo: yo le robé. ¿Tú me robaste? Sí. ¿Se acuerda del anillo tal? ¿Tú lo agarraste? ¿Cuánto lo vendiste? Lo vendí en tantos miles. Pon tú 3,000 pesos. ¿Sabes cuánto costaba eso? Costaba tanto. Hey, tú ven acá. Apunta lo que acaba de decir. Vamos a llegar a las últimas consecuencias, le dijo. Y él le dijo: lo acepto. Es lo justo. Es lo justo. ¿Tú estás dispuesto a eso? Restituir significa que a la medida de tu maldad, tú tienes que estar dispuesto a restituir a tus agraviados. Pegabas a tus hermanos, te ofendías porque te caían re mal y los humillabas. A esa medida de maldad, repara el daño y humíllate con tus hermanos. Pero eso significa que tengo que humillarme yo. Significa que tengo que poner mi altivez en el suelo. Sí, así es. Eso significa. Eso significa. Aprende a hacer el bien. Aprende a hacer el bien. En este mundo la gente sabe hacer el mal. Y es bien fácil aprender a hacer el mal. Pero como diría el profeta, expertos en hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Para hacer el bien no supieron. Ir y confesar los pecados. ¿Sabes qué pasó con este hombre? Él lloraba a Dios y decía: Señor, ayúdame con lo que vaya a pasar. Si me meten a la cárcel es justo, Señor. Es justo. Si me meten a la cárcel es justo. Pero ayúdame. Él estaba aceptando todas las consecuencias. Él estaba dispuesto a tragarse toditas las consecuencias de su pecado en su arrepentimiento. Él estaba vendiendo sus perritos calientes, porque él vendía perritos calientes. Y de repente llega un carro, se para, un carro de lujo, y se baja el dueño del anillo. Y cuando lo ve él se queda temblando, porque pues, ya le dijo qué le va a hacer. Y le dijo: ¿te acuerdas del anillo tal? Sí. Hace poco mi hijo tuvo un accidente y murió, dice. Murió mi hijo. Y él como que daba a entender que no tuvo tiempo de hacer muchas cosas con su hijo. Demasiado tarde para arrepentirse, ¿no? Para ser buen papá. Y le dijo: del anillo no me debes nada, le dice. Y él le quedó muy agradecido. Dios se fija cuando le buscas de verdad. Dios se fija cuando le buscas de verdad. Y Dios sabe cuando tu búsqueda es genuina y es verdadera y es de lo profundo de tu ser. No es mecánica. No es porque yo te lo digo. Es porque lo deseas. Es porque deseas agradar a Dios. Dios te va a ayudar. Dios te va a dar la fuerza. Dios te va a dar el valor para hacer las cosas bien. Yo volteo atrás y veo cómo fue el principio mi búsqueda de Dios. Más bien el que Él me haya empezado a buscar a mí y lo que hubo que pasar. Yo digo, si Dios no me ayuda, nunca hubiera podido hacer lo que uno hubiera pasado. Me hubiera cobardado. Pero Dios nos ayudó. Y esta es una característica de un verdadero arrepentimiento: aprender a hacer el bien. Y una de estas es restituir al agraviado. Después dice: haced justicia al huérfano, ampara a la viuda. Empieza a interesarte por tu prójimo. Empieza a interesarte por tus semejantes. Y empieza desde tu familia. Si antes eras egoísta y te comprabas tus deleites, tus placeres para ti, ahora cuando busques a Dios vas a dejar de comprar tus six packs. Vas a dejar de comprar tus caguamas. Y vas a ver que vas a tener a lo mejor un poco más de dinero. Y de repente vas a saber que tu familiar, tu primo, tu tío, tu abuelo están pasando necesidad. Y el pecado se convierte en bendición. Lo que era maldición se convierte en bendición para otros. Aprende a hacer el bien. Ampara a la viuda y al huérfano. Son los desprotegidos. Son los necesitados. Los ancianitos. Los huérfanos que no tienen padre que les den sustento. Las viudas, las mujeres adultas, en el cual su marido ya falleció y ellas en su edad avanzada es muy difícil sostenerse.
vas y utilizas de lo que era tuyo, que tú usabas para tu propio deleite egoísta, ahora tú vas y lo compartes. Te empiezas a preocupar por los semejantes. Esto es el verdadero cristianismo. Esta es la verdadera fe. Esto es válido y es preciosísimo, más que el oro en el cielo. Venir acá no es relevante para Dios. Tener un corazón convertido, eso para Dios es precioso. Tanto que Él salta de gozo, salta de alegría y se goza. Y Él desea verte arrepentido, verte arrepentida para salvarte. Lucas 15 lo dice. Dice la palabra: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, ampara a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo estoy dispuesto a perdonar, dice Dios. Yo estoy dispuesto a salvar. Arrepiéntete, aprende a hacer lo que es correcto delante de mí. Y después ven a mí, vamos a hacer cuentas tú y yo. Y yo voy a ver tu arrepentimiento genuino, y voy a ver tu fe genuina, y te voy a darle perdón, y voy a limpiar todos tus pecados y toda la inmundicia y tus secretos más sucios. Yo los olvidaré, dice Jehová, porque te amo. ¿Qué pide Cristo? Que te arrepientas de verdad y que confíes que tu castigo cayó en Jesucristo. Y Él va a perdonar todo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Estemos a cuentas. No importa qué tan inmundo hayas vivido. No importa lo sucio que hayas hecho, que solo tú sabes. Yo te quiero perdonar, es lo que está diciendo Dios. Pero arrepiéntete de verdad. Arrepiéntete de todo corazón. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Dice Ezequiel 18. Ezequiel 18. Versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, todos tus pecados, échalos de ti, con que habéis pecado. Y haceos un corazón nuevo. ¿Qué Dios te pide? Hazte un corazón nuevo, es lo que acabamos de ver en Isaías. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, hazte tú. No digas como dicen los católicos: yo voy a esperar el toque de Dios. No, que toque, que nada. Tú tienes que ser obediente. Hazte tú un corazón nuevo. Hazte tú un corazón nuevo, dice, y un espíritu nuevo. Háztelo tú. Háztelo tú. Esfuérzate tú. Y Dios pregunta: ¿por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué vas a perecer? ¿Por qué te quieres ir en el infierno? Diría Dios. Es ¿por qué quieres eso? No, dice, quita de ti esa maldad. Conviértete de tu mal camino. Conviértete tú, dice. Hazte un corazón nuevo, esfuérzate tú. Hazte un corazón nuevo y un espíritu nuevo. No quiero tu muerte. No quiero tu muerte. Versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. ¿No es Dios precioso? ¿No es Dios bueno? ¿No es Dios lleno de bondad y de misericordia? Que Dios sabe perfectamente, como Dios y perfecto que es, y omnisciente, o sea, todo lo sabe. Él sabe todos tus pecados, y aún así no quiere tu muerte. Y aún así no quiere escuchar tus clamores de dolor en el infierno. ¿Por qué te llama al arrepentimiento? Me llama al arrepentimiento porque me quiere fastidiar la vida. Yo quiero vivir mi vida. No, Él te llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. No quiere tu muerte. Él quiere un arrepentimiento genuino de ti.
con mucha solicitud, que indagues tu corazón, tus pecados. ¿Por qué? Porque Él no quiere tu muerte, la muerte del que muere, dice Jehová. Yo lo digo, dice Dios. No te lo dice el predicador. Yo, dice Dios, yo quiero tu salvación. Es lo que está diciendo. Ve tú el corazón de Dios. Son los sentimientos de Dios expresados a través de los profetas. Yo, dice Jehová, yo soy el que quiero tu salvación. No el que predica, no el hermano, no el que te invitó a la iglesia. Yo soy, dice Jehová, el que quiere tu salvación. Yo soy el que quiere salvarte. Yo estoy interesado en ti. Mis deseos son por ti, dice la Biblia. Aquí lo dice. Dice Jehová. Dios quiere nuestra salvación y Dios pide: hazte un corazón nuevo, hazte un corazón nuevo. Y tú ves la palabra y dices: Señor, ayúdame a obedecer, ayúdame a ser solícito, ayúdame a vindicar, ayúdame a restituir. Y tú empiezas a ver tus agraviados y empiezas a pedir perdón, empiezas a actuar y Dios te empieza a ver. Dios te empieza a ver, aunque yo no te vea en la semana, aunque los hermanos no te vean en la semana, aunque nadie te vea en la semana, Dios te está viendo. Así como vea tus maldades, tus pecados, Dios empieza a ver tu arrepentimiento verdadero. ¿Y qué va a pasar cuando Dios vea esto? Ezequiel versículo 18. Ezequiel versículo 11. Ezequiel versículo 11. ¿Qué va a pasar cuando Dios empieza a ver esto? ¿Qué va a pasar cuando Dios empieza a ver esto? Ezequiel versículo 11, capítulo 11, versículo 19. Ezequiel capítulo 11. Versículo 19, dice la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar cuando Dios vea esto en ti? Dice Dios: y les daré un corazón nuevo, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Yo les voy a dar, dice Dios. Yo les voy a dar. ¿Qué significa esto? Que en tu arrepentimiento tú vas a hacer todo en lo que tu humanidad, tu esfuerzo personal alcance. Dios va a verte. Y cuando Dios vea esto: Señor, quiero el corazón nuevo, quiero tener un corazón limpio. En la parábola, en la predicación del monte, Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos verán a Dios. Porque serán saciados, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Quieres tú esto? Dice Dios. ¿Quieres la salvación de tu alma? ¿Quieres la salvación? Es para ti. Y cuando Dios empieza a ver tu arrepentimiento, tu hambre, yo, dice Dios, yo les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis derechos, mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos su Dios. ¿Quieres esto? Arrepiéntete de verdad y encuentras al Señor, y Él te va a dar ese corazón. Porque para muchos es un mito, es como algo muy bonito, pero difícil, porque no hay un arrepentimiento verdadero. Pero cuando en tu corazón está a la disposición y anhelas ese corazón nuevo, vas a darte cuenta que un día Dios te lo va a dar. Por eso se dice que el cristianismo se vive en el poder de Dios, no en nuestras fuerzas. ¿Qué más va a pasar cuando Dios vea en ti un verdadero arrepentimiento? Jeremías 31. Jeremías 31. Versículo 18. Dice: escuchando, he oído a Efraín que, ¿qué? Dice ya. Jeremías 31, versículo 18. Dice: escuchando, he oído a Efraín. ¿Qué hacía Efraín? Que se lamentaba. Efraín lloraba. Efraín gemía. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. ¿Qué decía Efraín? Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Un novillo indómito, ¿qué es? Es como esos toritos que no se dejan que los monten, ¿no? Son rebeldes, andan brincando, andan pataleando, no quieren ser domados. Y dice este hombre: me castigaste como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido.
porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, dice, cuando me alejé, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, escucha estas palabras, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Un arrepentimiento. Me avergoncé de mis pecados. Me avergoncé de mis pecados. La palabra dice que la vergüenza es una característica del arrepentimiento. Versículo 20. Y aquí Dios habla. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Dice Dios. ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Oh Dios, he pecado mucho contra ti, Señor. Pero después de que me aparté de ti, tuve arrepentimiento, Señor, y me lamenté y herí mi muslo, Señor. Conviérteme y seré convertido. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Y Dios dice, ¿este no es hijo precioso para mí? Claro que es hijo precioso para mí, porque constantemente me he acordado de él. Constantemente me he acordado de él. Ciertamente tendré misericordia de él, tendré compasión de él. Dice la Biblia, tendré compasión de él, dice. Sus entrañas se conmueven. Y este versículo se refleja claramente en Lucas capítulo 15, cuando Dios ve al hijo, Dios en la figura del padre del hijo pródigo, ve de lejos al hijo que viene arrepentido y va corriendo. ¿Por qué? Porque sus entrañas se conmovieron y dice, mi hijo que estaba perdido, mi hijo que se alejó de mí, ha vuelto. Y no hace como harían algunos, ¿no? Pues vete tú, ¿no? Tú me abandonaste. No, el padre corre, el padre abraza, el padre perdona. Se conmovieron mis entrañas, dice Jehová. ¿Qué pasa cuando alguien se arrepiente de verdad? ¿Tú sabías que Dios siente también? Sus entrañas se conmueven. Su compasión se inflama. Se inflama su compasión. Él está dispuesto a perdonar. Último versículo, 1 de Juan, capítulo 1. Estamos viendo ahorita qué pasa cuando uno tiene este arrepentimiento. Dios da un corazón nuevo. Dios, su misericordia, está dispuesta para el que se arrepiente. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, si andamos en esta luz, esta es la condenación, vimos hace unas semanas, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero si tú andas en luz, si tú andas en un arrepentimiento genuino, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, Dios está en la luz. ¿Quieres estar con Él? Acércate a Él a través de la obediencia a su palabra. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hay otros que ya desde hace tiempo están en esa luz. Tendrás esa comunión. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. ¿Quién quiere ser limpio en la sangre de Cristo? ¿Quién quiere tener el perdón de sus pecados? ¿Quieres recibir todo ese perdón? Dios te la quiere dar. Acércate a la luz. Acércate a la luz. Y la sangre de Jesucristo te limpiará de todos
tus pecados. Vamos a inclinar el rostro. Ustedes habrán notado que empezamos a hablar de que la misericordia de Jehová es muy grande. Grande en misericordia y lento para la ira. Grande en misericordia y lento para la ira. Y hablamos de la inmensa bondad de Jehová. Y aunque el hermano que canta la alabanza y yo no nos ponemos de acuerdo, el Espíritu puso que los cantos sean de misericordia igual, de la bondad de Dios. Su misericordia se renueva cada mañana. Y hoy estás aquí porque quiere el Señor Jesús que tú le conozcas. Y hoy estás aquí porque quiere Dios que tú te acerques a Él. Quiere que tú le conozcas. Quiere que tú tengas un arrepentimiento genuino y verdadero. Él quiere tu salvación. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Si tú hoy le dices, Señor, toma mi vida y ayúdame, Dios, la misericordia de Jehová se inflamará en él. La misericordia de Dios se ensanchará para ti. Y no importará lo que hayas hecho, la sangre de Jesucristo te limpiaría de todos tus pecados. La sangre de Jesucristo te limpia de todos tus pecados. Ven a Cristo ahora. Ven con lo que tienes. Ven cómo has vivido. No digas, Señor, quiero yo a perdonarme a mí mismo, porque eso es imposible. Ven con lo que tienes. Ven con tus faltas. Él está aquí hoy. El Señor está aquí hoy. Le hemos alabado, le hemos cantado como Él merece, ¿no? Y estoy seguro que hacemos nuestro mejor esfuerzo. Él viene para que la alabemos, pero también viene a bendecirnos. Él viene por ti. Él viene por ti. Qué solicitud, dice. Qué defensa. Qué ardiente afecto. Qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Te has arrepentido de corazón. Te has esforzado en pedirle a Dios y tener ese corazón nuevo. Dios te quiere dar el corazón nuevo. Pídeselo al Señor. Él quiere que estés seguro en esta tierra y en el cielo. Él quiere que estés seguro en tu salvación. Que tú salgas a la calle y estar confiado de que no le debes nada. Porque te has arrepentido de corazón, has decidido cambiar de dirección tu vida. Y porque has creído que en Jesucristo fue pagada toda tu culpa. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Salir a la calle, mirar al cielo confiado, sin ninguna carga en los hombros de conciencia, y decir al Señor, muchas gracias. Este amor que me llamó en el principio me guiará hasta el final. Me guiará hasta el final. Amigos, amigas, Jesucristo no es religión. El Señor está vivo. El Señor nos manda su Espíritu y está aquí entre nosotros. Él conoce tu vida. No se la encubras más.
No se le encubras más. ¿Por qué vas a morir? Dice Jehová. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué vas a morir? ¿Por qué vas a ignorar este mensaje? ¿Por qué vas a ignorar este llamado? ¿Por qué lo vas a tirar tras tus espaldas y permanecer en esta condenación? ¿No ves cuando Dios te ama? Dios murió por ti. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por ti. Él entregó todo su cuerpo por ti, por amor. Por amor. Él entregó su cuerpo a la cruz por amor. Tus manos que han pecado fueron clavadas a las manos de Cristo en la cruz para castigar tus manos. Y tus pies que iban al mal fueron castigados a los pies de Cristo, clavados en la cruz. Y todo lo malo que hayas hecho en tu cuerpo y fuera de él fue castigado en el cuerpo de Cristo en la cruz por tus pecados. Y todos tus malos pensamientos y todos aquellos pecados oscuros y ocultos e invisibles que solo tú sabes que tienes y nadie más sabe, que están en tu mente y en tus recuerdos, están en tu cabeza. La cabeza de Jesucristo fue coronada de espinas para castigar tu mente pecadora, para que tú pudieras tener perdón, porque te ama. Yo voy a sufrir por ti, dijo el Señor. Yo voy a recibir tu castigo. Por eso el mensaje nada más es: arrepiéntete y cree. Recibe el mensaje. Recibe el mensaje. Recibe el mensaje. Recibe el mensaje. Cristo está aquí hoy y está entre nosotros. Cristo está aquí hoy y está aquí para salvar tu alma. No importa si tienes 15, 17, 12, 9, 30, 40, 60, 80. Si hay alguno que tenga más aquí. No importa la edad que tengas. No importa si toda tu vida has pecado. Él ha venido para salvarte, a darte esa oportunidad que buscabas. Él ha venido por ti, porque no quiero la muerte de que muere, dice Jehová. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Dice Jehová. Dice Dios. Dice Cristo. No quiero tu muerte. Convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón. Alcanza los corazones, Señor. Rómpelo y
Alcanza los corazones de estas personas, Señor. Puedas a través de mí Rompe tú los corazones, derramar Señor, tu gloria para que te busquen de verdad. y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí Dios te ama. reflejar tu gloria. Dios quiere darte vida nueva a través de Él. Dile, Señor, aquí está mi corazón duro, Señor. Rompe tú mi corazón, Señor. Mi corazón, Hazlo tú, Señor, con tu magnífico poder, Dios. rómpelo Y quebranta tú mi vida, Dios, para no permanecer en esta condenación. tú puedas Alcanza mi corazón, a través Señor. de mí reflejar tu Alcanza mi corazón. gloria y tu amor, que tú puedas a través de Alcanza mi corazón, Señor. reflejar tu gloria. Ten fe y cree. Créele, créele a Él. Él vino, Él ya murió en la cruz. Él murió por tus pecados. Él ya murió por ti. Arrepiéntete y cree y todas las deudas están pagadas. Arrepiéntete y cree, todo está pagado. Todo está pagado. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo, El Señor está esperando límpialo, que tú pongas tu vida delante de Él. puedas a través de mí derramar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, El Señor alcanza mi corazón, Señor. rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí derramar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor, que tú puedas a través de Que tú uses mi vida, Señor, para tu servicio, Señor. De no más servirme a mí mismo, a mí misma, por el pecado. Mi corazón, Servirte a ti, Señor. rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí
lo que te estorba tanto para encontrarle. que tú puedas Dile al Señor que te ayude con esos estorbos, que te libre de esos estorbos. reflejar tu gloria y tu amor. Pídele a Cristo libertad. Pídele a Cristo libertad. Libérame, Señor. Libérame, Señor. Y hazme buscar tu rostro, Dios, con todo mi corazón. Y hazme buscar tu rostro con todo mi corazón.